básica, pero no poco importante, y es sobre cómo usted inició en el periodismo. ¿Por qué se decidió por el periodismo? ¿A qué edad? ¿Cómo así en la rama de investigación? ¿Y por qué querer contarle historias importantes al mundo? Bueno, la verdad es que yo empecé en el periodismo luego de estudiar Derecho. Yo había estudiado Derecho, 2 años de Derecho, y, eh, y yo estaba estudiando en la Universidad Central. Entonces, la verdad es que siempre me gustaron las leyes y sí me gustaba leyes, filosofía, un poco ciencias humanas, pero también me gustaba el periodismo. Entonces, entré a Derecho. Estuve 2 años en Derecho y luego al final no me acabó de convencer y ahí es que empecé a estudiar periodismo porque, bueno, siempre me gustó contar historias. Desde pequeño me ha gustado contar historias. Entonces yo finalmente cuando entro a periodismo me decanto ya me quedo ahí, pero además en medio de eso me voy a Inglaterra a vivir 2 años. Entonces porque se cerró la universidad, regresé y al final lo que pasó es que yo regresé de Inglaterra, se cerró la universidad, volví a estudiar periodismo porque había dejado periodismo en primer año cuando se cerró la universidad. Entonces, yo estuve cerca de 2 años en Inglaterra haciendo de todo, estudiando inglés y lavando platos, de todo para pagarme mi estadía allá. Regresé y terminé periodismo y empecé a vincularme a los medios. Entonces, en esa vinculación con los medios es que yo empecé a trabajar en Diario El Universo, y en Diario El Universo yo tenía, bueno, uno de mis compañeros era Juan Carlos Calderón, que es el director de Plan B, de la revista Plan B, y también María Belén Arroyo, que es mi esposa, que es periodista en la editora de revista Vistazo. Sí. Entonces, nosotros de esa promoción somos, digamos, los únicos que luego nos decantamos por seguir el periodismo y de reportería, y sobre todo Juan Carlos y yo seguimos por un derrotero de la investigación periodística, que básicamente era una inquietud que en esos años acá en el Ecuador empezaba como a surgir, pero realmente era una iniciativa más particular, más de los periodistas. No había ningún estímulo ni ningún apoyo de los medios a los periodistas. Los de esa época, de fines de los 90, nos hicimos básicamente solos, buscábamos cursos de capacitación, eh, pagados por nosotros mismos, porque los medios no creían en la investigación. Como siempre, o sea, siempre eso resulta ser el empuje de iniciativas individuales de los periodistas. Y ahí es que yo empecé a trabajar a fines de los 90 en temas ya de investigación, a decantarme por la investigación periodística, a estudiar el método, el enfoque, y básicamente en el año 2000 yo empiezo a trabajar en Diario El Comercio, y en Diario El Comercio estoy más o menos 3 años y de ahí me voy nuevamente a Inglaterra, regreso a Inglaterra y estudio investigación periodística en una maestría, en un término de una maestría de investigación en City University en Londres. Sí. Ahí es donde aprendí ya más, digamos, más herramientas metodológicas y también más experiencia con profesores que hacían investigación periodística en varios medios. Y ahí es que realmente pude como ir puliendo el método, ir puliendo herramientas teóricas y prácticas, y regresé, y a mi regreso es que empezamos a trabajar en Diario El Comercio de investigaciones sostenidas, y ahí es que investigamos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia en el año 2003 y ganamos el premio a la mejor investigación de Latinoamérica de IPIS-TILAC por Sí. esa investigación. Entonces, desde ahí yo empecé a aplicar un método con el equipo con el que yo trabajaba en la sección judicial, y luego se creó la unidad de investigación en el comercio que yo dirigí, que luego se volvió la unidad de datos hasta que yo salí del universo del comercio, perdón, en el año 2018, y formé Código Vidrio también con mi esposa María Belén, aunque ella sigue trabajando en Vistazo. Y Código Vidrio tiene mucho esa deriva de investigación, es más temática, no es tanto breaking news. Eh, eso, ¿está contestada tu pregunta o necesitas alguna puntualización No, más? está Ok, más que contestada. Sí, ya, perfecto. Sí. ok.
La segunda y última pregunta de entrada sería para usted, de manera personal, ¿cómo cree que el periodismo de investigación es de importancia para nuestra sociedad, sobre todo en el momento en el que nos encontramos con los periodistas que han tenido que salir del país y los casos de corrupción, las crisis carcelarias, etcétera? Bueno, es que el periodismo de investigación, más que es un método, ¿no? O sea, tú tienes un método en investigación periodística. O sea, hay periodismo en el cual tú reporteas los datos, reconstruyes las historias a partir de lo que se llama noticias. En general, en periodismo todas son noticias más en profundidad o menos en profundidad. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que la investigación lo que necesita es tener un método y un enfoque para poder llegar a información que alguien deliberadamente quiere ocultar. Ahí es cuando se necesita la investigación periodística. Entonces ya se necesita una experticia con unas herramientas específicas que van alrededor del método deductivo para poder plantear hipótesis, luego decantarte por el tema de esta hoja de ruta para ir a corroborar en el terreno la hipótesis, datear, levantar información y contrastar la información, verificar la información Sí. y finalmente creo que por eso la investigación periodística no es fácil porque además se necesitan unas ciertas características, ¿no? O sea, no todos pueden hacer periodismo de investigación, no porque sean más o menos dotados, porque yo creo que depende, o sea, hay gente que puede hacer periodismo o sea, en todas las áreas se puede hacer periodismo de investigación, ojo, o sea, el periodismo de investigación no puede estar restringido solamente a temas de corrupción o Sí, temas de crimen organizado, no, puede entrar en sí, la cultura, puede entrar en el deporte, o sea, es transversal, pero el método es el que le diferencia al periodismo de investigación del resto de la tarea periodística. Entonces, eso sí se necesita tener, o sea, ser muy riguroso, muy disciplinado, entender de lo que se trata el método de investigación, el método deductivo, y a partir de eso, pues ser sistemático en tratar de confirmar o si no, replantear las hipótesis que se van presentando en el camino. sí. ¿Puedo hacer unas preguntas, por favor? Claro, Eh, claro, claro. claro. Listo, Arturo. Un gusto, soy Víctor Muñoz, también parte del Hola, grupo Víctor. de Valeria. En el Ujú. caso de periodismo de investigación, ¿cómo usted lo definiría? Ya que tiene una gran experticia, 25 años en este ámbito. ¿Cree que es una especialización del periodismo o es netamente algo, como Gabriel Marcela Márquez lo decía, una definición que se requiere de investigación en todo? O sea, para todo necesitas tener un grado de investigación, porque evidentemente la búsqueda de información, de encontrar o reconstruir un hecho, necesita siempre de herramientas para cómo acceder a la información, pero cuando hay información de fuentes cerradas, por ejemplo, tú tienes fuentes abiertas y fuentes cerradas. Las fuentes abiertas las encuentras libremente en Internet, en todas partes. Esa no es periodismo de investigación o digamos una declaración o hacer un reportaje de viajes. O sea, a ese nivel no necesita la investigación, pero digamos, para discriminar un poco, en el caso de García Márquez, él era un muy buen reportero, Sí. pero él no era investigador en el sentido estricto de la palabra, porque ahora cuando hablamos de investigación, hablamos de método y hablamos sobre todo de destapar una información que está oculta por alguien deliberadamente y esa información está afectando al interés público. Sí. Entonces, como está oculta, como alguien deliberadamente la quiere ocultar, tú tienes que trazarte una hoja de ruta, tienes que apelar a una metodología para llegar a esa información y entonces estamos frente a otro nivel de periodismo en el cual ya se necesita manejar algunas herramientas adicionales que el del reportero convencional. O sea, se necesita manejar muchas fuentes, conocer muchos años fuentes, especializarte mucho en un tema, conocer a fondo el tema y eso te va a permitir también tener una capacidad de análisis. O sea, a ver, yo creo que un periodista de investigación tiene que ser muy analítico,
tiene que saber descomponer un todo en sus partes para volver a la esencia, desde la esencia a unir y a reconstruir una historia. Entonces, eso tiene que ser muy ético, o sea, un puntal del periodismo de investigación es la ética. Entonces, en el periodismo de investigación no brilla el periodista, sino que brilla el contenido. El mensajero Sí, no es importante. La importancia, por eso es que yo le doy tanto peso al método, porque nosotros somos subjetivos, ¿no es cierto?, como seres humanos, somos falibles, tenemos apegos y desapegos, tenemos afinidades y antipatías, y por lo tanto, como tales, necesitamos, cuando vas tras un tema de investigación, necesitas acercarte a un método, que es un método objetivo. El método nos ayuda a tomar distancia de nuestras emociones y poder realmente corroborar las cosas con pruebas, con documentos, con testimonios, con contrastación. O sea, el método realmente es una tarea de poner en el fuego un metal para que se queme y se vaya haciendo y se vaya templando, ¿no es cierto? O sea, ese es el periodismo de investigación, es una templanza de la información para que sea y aparezca rigurosa y templada como una espada. O sea, eso es inquebrantable. Lo que presentas está probado y está documentado. O sea, hasta la última coma, si es posible. Entonces, de eso hablamos en investigación periodística y también hablamos de un tema evidente de compromiso con la verdad, ¿no? O sea, hay muchas cosas que cruzan al tema. Entonces, ya no es solamente el periodismo de investigación, tiene que ver con ya no solamente esa tarea del pesquisa del investigador, del investigador que va solo a hacer un trabajo de detective, no es eso. El periodismo de investigación ahora es sobre todo muy analítico, da testimonio y o sea, le da un rostro a las historias, acercándole a la gente con historias personales, no solamente una acumulación de datos. O sí. sea, creo que la tarea es mucho más compleja también y es mucho más retador y más exigente para un periodista de investigación que quiere llegar a su público y además ya no existe tanto el tema del periodista de investigación que es un lobo estepario, ¿no es cierto? Cada vez se fortalecen más los equipos para trabajar de manera multidisciplinaria en un tema. Sí. Ok. Y bueno, antes de pasar a las preguntas de metodología, ¿nos podría compartir cuáles han sido sus investigaciones con más peso y que han aportado aquí a la sociedad ecuatoriana? ¿Qué usted considera? Bueno, creo esa primera investigación del enriquecimiento ilícito y de varios jueces en la Corte Suprema de Justicia en el año 2003 es una investigación muy buena, súper sólida, porque fue una investigación que desarrollamos con un equipo de 4 periodistas